Conference will now be recorded. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, Krishna. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Shri Krishna Bhagavan ki jai, Srimati Radharani ki jai, so Prabhupada ki jai. So, Disculpa la demora. Please forgive our short delay. We were confused. Estuvimos confundido por cantar japa ekadasi, reunión con Balir Maharaj, reunión con Hari Lila, etc., etc. Pero aquí somos. Más vale tarde que nunca. Okay. ¿Y qué tenemos? Vamos a, what do we have? Anybody's doing? We have the Krishna book. Why not? Our new computer is also confusing us. Okay. Database.com. Okay. And the Krishna book. Mitravinda, is the Krishna book ready in Espanol? El libro de Krishna está listo en español. Hare Krishna, Gurudeva, por favor, acepte mis humildes reverencias. Gurudeva, sí. Yes, Gurudev, ya lo hemos terminado, pero falta corregir. Hay unos párrafos que no están en español y Pralani Singha va a pedir al BBT, pero ya lo terminamos. Solo falta algunos detalles de corregir. So, muy pronto vamos a ver en la página web. Sí, Gurudeva. Maybe 10 days. 10 days. Oh my God, 10 días. Dual Sí. language view. Qué bueno. Pero ahora tenemos que utilizar otros medios. ¿Dónde estamos aquí? Buscando entonces el avión Pradyumna, Satyajit. Okay. Narada, Leona, okay. La batalla entre Shalva y los miembros de la dinastía Yadu. Eso fue, porque Shalva era un amigo de Shishupal, en cuando Krishna estuvo raping Rukmini, and then entonces en este momento él era muy molestado. Shishupal was a great friend. So Shalva was a great friend of Shishupal. So he was very, very upset when Krishna kidnapped, raped Rukmini. Yeah. So he promised to destroy the world, rid the world of the Yadu dynasty, with austerities for Lord Shiva, hizo austeridades para el Señor Shiva, para obtener un avión de hierro muy fuerte, to get a great stainless steel airplane, by which he was able to attack the Yadu dynasty in Dwarka. Estuvo asoltando la dinastía Yadu y la ciudad de Dwarka. Y los grandes héroes como Pradyumna y Shamba y otros, great heroes, Shamba, Pradyumna, they were protecting the town, but Pradyumna was knocked unconscious. Pero Pradyumna estuvo golpeado por Juman, el comandante en jefe de quién? De Shalva. Y fuera
pasado a inconsciencia. Ok, so entonces vamos a comenzar la próxima capítulo. We said the next paragraph. The deliverance of Shalva. Control plus 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 plus. Mitravinda, quería traducir? Yes, Gurudev. Okay, Mitravinda Devidasi will translate. The deliverance of Shalva. La liberación de Salva. After talking with his charioteer, después de hablar con su charioteer, con el que maneja su cuadriga, yeah, the son of Daruka, el hijo de Daruka. Maybe I can do this faster. Pradyumna could understand the real circumstances. Pradyumna pudo entender las circunstancias reales. Yeah. Therefore, he refreshed himself by washing his mouth and hands. Por lo tanto, él se refrescó a sí mismo por lavarse las manos y la boca. Yeah. So we can all take advantage of that. Así que nosotros podemos tomar ventaja de eso. Yeah, when we are tired, we can wash our hands and mouth. Cuando estamos cansados, podemos lavar nuestras manos y nuestra boca. Yeah, there are so many nerves in the mouth. Hay muchos nervios en la boca. And also in the hands. Y también en las manos. So when we chant japa, it's very stimulating. Así que cuando cantamos yapa, esto es muy estimulante. Yeah, on beads. Cantamos yapa en nuestras cuentas. Yeah. So if you're fasting if you're doing Nirjala Ekadasi. Así que si estamos ayunando por hacer el Nirjala Ekadasi. Yeah. So sometimes you can also wash your mouth and hands. Así que algunas veces tú también puedes lavar tus manos y tu boca. And after this, he armed himself properly with bows and arrows. Y después de, I didn't get, Gurudev. Okay. And after this, y después de esto, he armed himself with bows and arrows. Uno se arma a sí mismo con arcos y flechas. Yeah, Pradyumna lo hizo. No? So after washing our hands and mouths, así que después de lavar sus manos y su boca, we can go back to the battle. Él podría regresar a la batalla. In the lecture hall. And in la salón de lecturas, en la salón de conferencias. En el salón de conferencias. Vamos a un gran debate con nosotros, con los Mayavadis, con los Karmavadis. Okay. Si podemos lavar las manos y la boca. Yeah. And we can arm ourselves. Tomar nuestra Bhagavad Gita y también nuestro cartals. Okay. So entonces, in Kali Yuga, we arm ourselves with Srila Prabhupada's books, our Bhagavad Gita or our Nectar of Instruction, and our kartals. We go back to the battle. Okay. Yeah. Y que en Kali Yuga nos armamos con los libros de Srila Prabhupada y con el Bhagavad Gita, el Néctar de la Devoción y con nuestros cártalos. Y regresamos al sitio de la lucha. Okay. He asked his chariot driver to place him near where Salva's commander-in-chief was standing. Okay. ¿No puede ir a pantalla? Durante la corta ausencia de Pradyumna del campo de batalla, Dyuman, el comandante en jefe de Salva, estuvo tomando la posición de los soldados de la dinastía de Yadu. Yes. Okay. After appearing on the battlefield, Pradyumna immediately stopped him and shot him with 8 arrows. I cannot see. Appearing on the battlefield, Pradyumna. Okay. Apareciendo en el campo de batalla, Pradyumna inmediatamente lo detuvo
y sonriendo le envió ocho flechas a él. Sonriendo. Yeah. Okay. Sí. With 4 arrows, he killed Juman's 4 horses, and with 1 arrow, his chariot driver. With another arrow, he cut his bow in 2. Another, he cut his flag to pieces. And with the last arrow, he severed his head from his body. Okay. Con 4 flechas mató a sus 4 caballos. Con una flecha mató a su auriga. Y con otra flecha partió su arco en 2. Con otra flecha rasgó su bandera en pedazos. Y con otra separó su cabeza de su cuerpo. Yeah. We have to remember. Tenemos que recordar That Kshatriyas have an intuitive understanding that they are not the body. que los kshatriyas, what? Tienen una comprensión intuitiva que no son sus cuerpos. Yeah. Los brahmanas tienen una comprensión científica. Yeah. Pero los kshatriyas no es tan completamente claro a veces porque está inclinado a la modalidad de pasión. The brahmanas have very, very clear scientific understanding, aren't their bodies. But the kshatriyas, because they are inclined to passion, sometimes it becomes a little cloudy. So they have to keep returning to get the association of the brahmanas. Yeah? So a veces los kshatriyas siempre está tomando apoyo de la asociación de los brahmanas para mantener claro, no somos estos cuerpos. Entonces, para estas personas, Pradyumna, Juman, aún Shalava, mantiene un poco, todo esto es más o menos como un juego. For Juman, Pradyumna, Charudeshna, this is all in some ways like a sport, you know? Como in football. Peru versus Chile. Peru contra Chile. Okay. Or how do you say, Chile contra Mexico, say. Or España contra todo. Yeah. And Chile. Then we're going to see. We'll see a description. Like it was a description like this. You know, Pele, otra persona. And una gran, deportista, and como está entrando en la batalla de la juego, and you know, pasando uno a otro, destruyendo eso, and por fin un goal. Yeah. So we see the same thing. If you look at the in sports, you know, so much enthusiasm that some great hero entered on the battlefield in the game. You know, it's very if you're English speaking, you can look up. There's a very good biography of the history of Larry Bird. Larry Bird, considered one of the greatest basketball players of all time. But it shows exactly this thing. You know, at one point, I will translate. At one point, he was in one game. And there was nobody who could stand against him. You know, he was ducking and jumping and everything else, destroying the opposite team. So, entonces en inglés, no sé, otros deportistas en español, yo conozco un poco como Pele y otros, Ronaldo, alguien, okay. Pero en basketball, era una persona, Larry Bird, muy buena persona, ¿no? Pero era considerado, era mejor deportista de básquetbol que vivo. Ya está viejo, eso es como 1980 algo, ¿no? Pero era increíble porque también era un blanco. Pero no tiene ninguna comprensión realmente de negro y blanco, está casi nada de eso. Muy buena persona, pero era tan fuerte que esos grandes, you know, competidores de básquetbol negro está comentando que uno dijo que una vez luchando con él en el juego está pensando de suicidio porque no puede hacer nada, puede saltar, no puede bloquear, puede hacer otra cosa. So eso es un gran para estas personas kshatriyas, estas cosas como un gran deporte, en el premio es su vida, su cuerpo. So for these big kshatriyas like Pradyumna and Jumna and all these Juman,
they had some spiritual consciousness. We aren't the body. And you're going to go someplace good if you die in a heroic fashion like that. There's a description of Napoleon. Mitravinda, you can translate this. There's a description of Napoleon. Hay una descripción de Napoleon? Napoleón. Okay. Yes, he said the prizes he sought, the prizes he tried to get. El precio que tratas de obtener. Yeah, were jewels and thrones. Por joyas y tronos. Yes, and the dice he cast were human bones. Okay, juego de dados. Y los dados que está tirando fueron los huesos de seres humanos. Napoleón. Los premios que busca eran tronos y joyas. Y los dados que él está tirando en el juego eran huesos de seres humanos. Jai. Okay. Kshatriya Dharma ki jai. Continuando. Okay, so, entonces, ¿cómo se llama? Pradyumna está separando la cabeza de su cuerpo. Comandante en jefe de Shalava. So Pradyumna is cutting off Juman's head. Okay, his commander-in-chief. En otros lados, los héroes como... Aquí habla inglés, pero leer. En otros lados, los héroes como Gada, Satyaki y Samba fueron matando los soldados de Shalava. Los soldados quedando con Shalava en el avión, también fueron matados en la lucha. Está cayendo en el océano. Es increíble por Steven Spielberg or somebody, Y cada partido, cada equipo comenzó a golpear el partido opuesto muy severamente en este feroz, peligroso batalla que es continuando para 27 días sin parar. Es como la batalla de Stalingrad. Era increíble la batalla de Stalingrad. Okay. También que mientras que estaba pasando esta lucha en la ciudad de Dwarka, Krishna estuvo quedando en Indraprastha, Hastinapur, con los Pandavas y King Yudhishthira. Esta lucha estuvo pasando con Salva después de la Rajasuya Yagna, quien lo hizo realizado por Maharaj Yudhishthira después de matando a Shishupal. Cuando Krishna entendió que hay un gran peligro en la ciudad de Dwarka, sacó permisión de los miembros mayores de la dinastía Pandava, específicamente su tía Kunti Devi, y comenzar a salir para Dwarka. So aquí podemos ver una idea, perspectiva de este cosa de feminismo que Krishna está tomando aprobado por los miembros mayores, pero específicamente su tía. So we can see a nice comment for feminism here, that Krishna is especially taking permission from his aunt. Okay. Krishna comenzó a pensar, mientras que estuvo quedando en Hastinapur con Balaram, después de la matanza de Shishupal. Shishupal, los amigos hombres de Shishupal, que estuvieron azotando a Dwarka. Después de llegar a Dwarka, Krishna vio toda la ciudad era en una situación muy peligrosa, poniendo Balaram en una posición estratégica para la protección de la ciudad. Balaram eso siempre, constantemente, antes de eso y después, Balaram es el padre de la ciudad. Even before this and after this, Balaram was the city father. Él mismo, Krishna, preguntó a su
director, manejador de Daruka, preparar para salir. Y él dijo a Daruka, por favor, inmediatamente póneme en el sitio donde está Shalva. Tiene que entender que este Shalva es muy poderoso y un hombre muy misterioso. No te preocupes por la pequeña. Tan pronto que recibió sus órdenes del señor Krishna, Daruka, inmediatamente arregla que Krishna es sentado en la carroza y manejando rápidamente contra Salva. Yeah. So we can see he didn't hesitate at all. And we can probably suspect that these were war chariots, you know. Krishna may come on his 747, special 747 airplane back to Dwarka, but then he would change to Huey Cobra helicopter. Entonces creo que la carroza de Krishna para la lucha es diferente de la carroza como regresando de Hastinapur. Posible regresando de Hastinapur en su 747 US-1, después cambiando a una Huey Cobra helicopter. Ellos son feroz. Okay. La carroza de Krishna fue marcado con una bandera con la forma de Garuda. Y tan pronto como los soldados y guerreros de la dinastía Yadu pueden ver esta bandera, pueden entender que el señor Krishna estuvo en el campo de batalla. Okay. Yeah. En este momento todos, Madhuri, es como los peruanos están Sankirtan distribuyendo libros en la feria en diferentes problemas, pero estoy llegando en Madhuri. Oh, okay. Vamos con el sigue el capitano. A este tiempo, casi todos los soldados de Salva han sido muertos, ¿no? Pero cuando Salva vio que Krishna ha entrado en el campo de batalla, él está tirando su arma más poderosa, que es volando por el cielo con mucha rueda, como un gran meteor. Yeah. Era tan brillante que todo el cielo fue iluminado por su presencia. Wow. Tan pronto como Krishna apareció, estaba rompiendo este gran arma en cientos y miles de pedazos por lanzar sus flechas. Krishna pegó a Salva con 16 flechas, es más que su hijo. Su hijo Pradyumna, Mitravinda, ¿cuántos flechas está tirando Pradyumna? No sé, Gurudev. ¿Era 4? Ok, no sé. 4 en un comienzo. 4, uno para cada caballo, eso es 4, uno para la chauffeur, 8 creo. La bandera, uno para la arca y uno para la cabeza. Ok, so Krishna 2 veces, 16 flechas. ¿No? Con ego está sobrepoderando el avión como el sol en el cielo claro está. Es decir, overpowering. Who knows how to say overpowering in Spanish. Tan, 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 tan. Gurudev, acá tengo la página de edición que está en el Krishna Book en español. Si quiere compartimos mi pantalla o... Ustedes son piratas. Los peruanos son piratas. En la máxima. Ok, estamos terminando aquí. Okay. Entonces está... Overpowering is like, es como algo abrumador.
Arrollador. Arrollador. Devastating. Okay. Yes, it's like devastating. Okay. Alrededor. Okay. Whenever it appears, you have to say the word. Okay. Okay. He blanked the airplane just as the sun in the clear sky blanks the whole sky. Alrededor. Okay. Okay. Con cantidad de moléculas del sol innumerable. Salva pegó al lado izquierda de Krishna con un golpe muy fuerte, muy severo, donde Krishna estuvo llevando su arco Sharanga. Como un resultado, el arco de Sharanga cayó de la mesa de la mano de Krishna. Es caída de la marca del flecha, no sé, arco de Krishna era maravilloso. Grandes personalidades y los semidioses fueron observando esta lucha entre Salva y Krishna, pero mucho perturbado, exclamando, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Okay. So, Chandramukhi, maybe you can try and translate. Are you here? Guru Maharaj. Guru Maharaj. Who's he? ¿Quién es? Me, Chandramukhi. Okay, okay. So you should start your own line of designer clothes. Well, actually, my designer clothes here is broke now, you know, because it's pandemic stage. It's closing there, that's layers here. Everybody. So maybe I could take advantage of that. It sounds like a good name. You could get a good name out of Chandramukhi, something, you know. Moon threads. Okay. Okay, so Salva thought that he had killed Krishna. Sorry, killed Krishna? Where are you? Salva thought that he had killed Krishna. Salva pensó que él había matado a Krishna. But actually Krishna recovered and attacked him. Pero en realidad Krishna se recuperó y lo atacó a él. And killed Salva. Y mató a Salva. Yeah, then after that, I think two more people also came. Y después de esto pienso que dos personas más llegaron. One was Vidurata. Uno era Vidurata. And I think he was the cousin of Shalva. Y yo pienso que él era el primo de Shalva. Yeah, and so he also attacked Krishna. Entonces ellos atacaron a Krishna. And Krishna killed him. Y Krishna lo mató. And then the very last demon that Krishna killed also came at this time to attack him. Y el último demonio que Krishna mató vino también ahí a atacarlo. And that was Danta Vakra. Y ese era Danta Vakra. Yeah, Danta means teeth. Danta significa diente. Yeah, and Vakra means twisted. Y Vakra significa como deformado. Yeah, so he was an orthodontist's nightmare. Entonces era como la pesadilla de un ortodoncista. Yeah, yeah. So Shishupal, what was his relationship with Shishupal? Entonces, ¿cuál era la relación de este demonio con Shishupal? You don't know? Nobody knows? ¿Alguien sabe? Yeah. He was like he was his brother or cousin. Era como su hermano o primo. Who was Shishupal in his previous life? ¿Quién fue Shishupal en su vida previa? In his two previous lives. En sus dos vidas previas. Es Chagai Madai. No. No. That's a tres vidas previa. Tercero vida previa, pero pienso que era Vijay, yo pienso. Entonces, okay. Fuera. Ravana.
Ravana. Después fue Shishupali, Dantavakra. no. Es posible Jai, Ravana, Hiranyakasipu, Shishupal, and Jagai. Yeah, okay. El otro lado es Vijay, Kumbhakarna, Hiranyaksha y otro lado. Dantavakra. So Shishupal and Dantavakra before had been Hiranyakasipu and Hiranyaksha. Shishupal y Dantavakra su vida previo por Hiranyakasipu y Hiranyaksha. Y Ravana y Kumbhakarna. So Shishupal, Dantavakra was also going to kill Krishna. Entonces Shishupal y Dantavakra también iban a matar a Krishna. And so Dantavakra said very strong words to Krishna. Entonces Dantavakra dio palabras muy fuertes a Krishna. Yeah. I'm going to kill you and avenge my brother. Yo voy a matarte and avenge my brother. Y vengar a mi hermano. Yeah. I will offer your blood to him to drink. Y voy a ofrecer tu sangre para que él la beba. Yeah. When Shishupal was born, cuando Shishupal nació, I think he had many arms or something like that. Yo pienso que él tenía muchos brazos o algo así. Yeah, he was a very deformed baby. Era un bebé muy deformado. Yeah. And so his mother was very disturbed. Y su mamá estaba muy perturbada. And then Dantavakra was also born with all these twisted teeth. Y luego Dantavakra también nació con estos todos dientes deformados. But the story is. Pero la historia es. Yeah, that when the person who was going to kill him appeared, all the extra arms would disappear. When who appeared? Yeah. Now there's a story that says that all these extra. La historia dice que todos estos brazos extra aparecieron. They would disappear. Y desaparecían. No, va a desaparecer. When that person who would cause his death saw him. Desaparecían cuando la persona que iba a causar su muerte lo veía. So one day, Devaki brought Krishna to see Shishupal. Entonces un día Devaki llevó a Krishna para que viera a Shishupal. And all the extra arms, all the deformities went away. Y todos los brazos y las deformidades se fueron. Yeah, but then his mother was very, very frightened. Pero luego su mamá estaba muy perturbada, atemorizada. Krishna Krishna, your voice. Breaking. I lost your voice. Yeah, so she asked Krishna for a favor. Ella le pidió a Krishna un favor. Promise that even if he insults you 100 times, you won't kill him. Prométeme que aún así él te insulte 100 veces, no lo vas a matar. So Krishna said, all right, I promise. Entonces Krishna dijo, está bien, yo prometo. But throughout his entire life, he was always insulting Krishna. Pero durante toda su vida, él siempre le estuvo insultando a Krishna. Yeah, they were both young Kshatriyas. Ambos eran kshatriyas jóvenes. And Krishna was counting. Y Krishna estaba contando. 1. 1. 2. 2. 3. 75. 75. Yeah. And in the Rajas sacrifice, it reached 100. Y en el sacrificio de Rajasuya llegó a 100. But Krishna tolerated even a few more than that. Pero incluso Krishna toleró un poco más de eso. But then, okay, enough is enough. He didn't 107 or something. Ya, He cut off his head. Está bien.
Yeah, yeah. Suficiente, ya. Eso es suficiente. Y le cortó la cabeza. Yeah, and his soul left his body like a spark. Y su alma dejó su cuerpo como una spark, centella, como una chispa. Yeah, and entered into Krishna's body. Y entró en el cuerpo de Krishna. And everybody saw this. Y todo el mundo vio esto. In the 7th canto, Yudhishthira asks all about this. Y en el 7º canto, Yudhishthira pregunta acerca de esto. He was accustomed to saying bad things about you his whole life, but when he died, he merged into your effulgence. Él estuvo acostumbrado a siempre decir cosas, a insultarte durante toda su vida, y cuando dejó el cuerpo, él se fundió en ti. It's like somebody says something bad about Donald Trump all of his life. Es como si alguien dijera algo malo acerca de Donald Trump durante toda su vida. Yeah, but still Donald Trump signs his immigration papers. Pero aún así, Trump firma sus papeles de inmigración. Yeah, maybe he doesn't want to see him personally, but he's still letting him come into America. De repente no lo voy a ver personalmente, pero sí es bienvenido a que venga a América. Yeah. So we can be in Krishna's kingdom, but we don't know Krishna personally. Podemos estar en el reino de Krishna, pero no ver a Krishna personalmente. Yeah. When you can talk to Radha Madan Gopal. Puedes hablar con Radha Madan Gopal. Or Radha Madan Bihari. O Radha Madan Bihari. Or Radha Govinda Chandra. O Radha Govinda Chandra. Then you're self-realized. Entonces eres autorrealizado. Yes. Yeah. Okay. So it's a very, very exciting story. You know? Entonces es una historia muy excitante. Yeah, it would be a great action movie for Hollywood. Podríamos hacer una gran película de acción para Hollywood. Yeah, yeah. And you could do it all in modern things. Y lo puedes hacer todo con cosas modernas. Yeah. So this is very purifying, hearing about Krishna's pastime. Entonces es muy purificante escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna. But then also when we're hearing about his pastimes, you know, with the material world, it's also very purifying. Pero también cuando nosotros vemos sus pasatiempos en el mundo material, también son muy purificantes. Yeah, in the form of Prithu Maharaj or the Purusha avatars. En la forma de Prithu Maharaj o la forma de otros Purusha avatars. Yeah, and so we can Krishna enters into our level of consciousness. Entonces Krishna entra en nuestro nivel de conciencia. Yeah, because it's pretty elevated. We're very elevated people. Porque eso es muy elevado. Nosotros somos personas muy elevadas. Yeah, we're brahmanas. We're Goswamis. Yeah. Somos brahmanas, somos Goswamis. Yeah, and so we're having different higher experiences. Entonces tenemos diferentes experiencias elevadas. Yeah, and so Srimad Bhagavatam gives the complete manual, the complete medical manual. Entonces el Srimad Bhagavatam nos da el manual médico completo. Yeah, to cure all kinds of people in the hospital. Para curar diferentes tipos de personas en el hospital. Okay, so any comments, questions? Anybody think that Krishna is very cruel? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Alguien piensa que Krishna es muy cruel? Killing everybody. Yeah. Matando a todos. Yeah. Hare Krishna, yo tengo una pregunta. Okay. Maharaj, en la conciencia de Krishna hemos aprendido que si somos, digamos, maltratados verbalmente por otros devotos, tenemos que tolerar, ¿no? Y solo, digamos, utilizar la ira para defender a otro devoto. Pero en algún momento podemos defendernos, o hasta qué punto puede llegar nuestra tolerancia, ¿no? Gracias. Okay. So she's saying we should be tolerant of insults of others. We're instructed, and only become angry to defend Krishna and Krishna's devotees.
But we can also defend our service. Pero también nosotros podemos defender nuestro servicio. Yeah. But and also we defend our body if it's useful for our service. Y también nosotros podemos defender nuestro cuerpo si es útil para nuestro servicio. Yeah. But usually we depend on Krishna to defend us. Pero usualmente nosotros dependemos de Krishna para que nos defienda. Yeah, we always chant Hare Krishna, Hare Rama. Nosotros siempre cantamos Hare Krishna, Hare Rama. And Krishna will incarnate. You know? Y Krishna se va a encarnar. Yeah, he'll come through the door as somebody and save us. Va a venir como alguien en la puerta y nos va a salvar. Yeah. He can come as a bunch of bees, wasps. Puede venir como un montón de abejas. ¿Okay? Yeah. Avísperos. También un montón de avispas. Yeah. And he can also just confuse people. Y él también puede confundir a las personas. And they'll just forget their anger, something else will happen. Y de repente también las otras personas pueden olvidar su enojo. Muchas cosas pueden pasar. Or can give us proper intelligence to argue with somebody. O nos puede dar inteligencia apropiada para poder discutir con otra persona. Yeah, to protect our service. Para proteger nuestro servicio. Yeah, our social position. Nuestra posición social. Yeah, but we always have to do it for Krishna. Pero nosotros siempre lo tenemos que hacer por Krishna. Yeah, he's the only enjoyer. Él es el único disfrutador. He's the principal enjoyer. Él es el disfrutador principal. Okay. So many other questions or comments? Hare Krishna, Guru Maharaj. Gurudev. Okay. Es Parasuram, ¿no? Yeah. Sí, Guru Maharaj. Con ¿Por qué no se respecto a convierte, este... por qué no se convierte en el rey de Chile? Colocando su banda, robando las armas, una revolución, okay. Entonces, feminismo, vegetarianismo, conquistando. But then she will need a queen because she's too brave. Oh, no. Guru Maharaj, yo tengo una pregunta respecto a este mismo tema, que es ¿cómo podemos nosotros lidiar cuando hay una ofensa grave que se hace pública y los devotos, como por tratar de desarrollar misericordia, tratan de justificar esta ofensa, en este caso a la Acharya, a Prabhupada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder resolver la situación y que las personas, los devotos, la congregación, no se confunda con respecto a qué cosas pueden ser perdonadas o toleradas y qué otras cosas tienen que ser, digamos, resueltas de raíz? Okay, I think I understand most of it. Chandramukhi, can you give a summary of the question in English? Yes, I could summarize it. He says that what happens if somebody insults our acharya, okay, and the other devotee says, okay, but we have to be merciful with that situation. But he was worried because sometimes this may will be misunderstood by the members of the congregation. So yes. What can we do in that situation? Again, everything is very personal. Otra vez, todo es muy personal. Yeah, very individual. Muy individual. And I've been through a lot of these situations. Yo he estado en muchas de estas situaciones. I've been through them as a congregational member. Yo he sido miembro de la congregación. Then as a bhakta. Luego como un bhakta. Brahmachari. Brahmachari. Sannyasi. Sannyasi. Temple president. Presidente templo. Yeah. So there's many different detailed situations.
Entonces hay muchos detalles. Situaciones detallados, yeah. And we see Krishna responding to them differently in different situations. Y vemos cómo Krishna responde diferente en diferentes situaciones. Yeah, there's the whole story of Daksha. Está toda la historia de Daksha. He was insulting Vishnu. Yeah. Él estaba insultando a Vishnu. No, Vishnu. I mean, Shiva, Señor Shiva. Shiva, sí, al señor Shiva. Yeah. So how did Shiva react? ¿Y cómo reaccionó el señor Shiva? We have to read the story. Tenemos que leer la historia. So Lord Shiva just left the place so that Daksha couldn't commit any more offenses. El señor Shiva dejó el lugar para que Daksha dejara de cometer ofensas. Yeah, but the followers of Daksha, they then argued with Daksha's followers. Pero los seguidores de Daksha o Shiva. De Shiva. Los seguidores de Shiva entraron en confrontación, ¿no? Con los seguidores de Daksha. Yeah. So there was a certain result. Para llegar a un cierto resultado. Then it got more complicated. Y se complicaron más. Because the temple president's daughter was married to Lord Shiva. Porque la hija del presidente de templo estaba casada con el señor Shiva. Yeah, and the temple president was insulting her husband. Y el presidente de templo estaba insultando a su esposo. Yeah. So it depends upon, for very specific reaction, we have to take a very, very good understanding of the circumstances. Entonces, para cada situación específica, nosotros tenemos que tener una reacción específica de acuerdo a las circunstancias. Yeah. For example, sometimes there'll be a rectification internally. Por ejemplo, a veces puede haber una rectificación interna. Some very senior, some of the senior-most devotees in ISKCON. Algunos de los devotos más mayores en ISKCON. Yeah, at one time they were accused of having fallen into a sahajiya deviation. A veces se han confundido y han caído en la desviación sahajiya. One time. Una vez. Yeah. And so they accepted, yes, we've been offensive to Prabhupada. Entonces dijeron, sí, hemos sido ofensivos contra Srila Prabhupada. Yeah. So they were restricted from going to Vrindavan for 2 years. Entonces a ellos se les prohibió ir a Vrindavan por 2 años. Yeah. But this was never publicly announced. Pero eso nunca fue publicado de una manera pública. Yeah. But other intermediate devotees, they noticed this. Who kinds of intermediate devotees? Yeah, los devotos intermedios está observando que nuestro guru, nuestro líder no está visitando a Vrindavan. And usually he goes every year. Y usualmente él iba cada año. Yeah, and so then if they ask confidentially what had happened. Entonces ellos le preguntaron confidencialmente qué había pasado. So there was a confidential rectification of the situation. Entonces hubo una rectificación confidencial de la situación. Yeah. As a sannyasi, como sannyasi, I try to keep all of my dealings with politics public. ¿Usted los deja público? They stay public? I try to keep all of my political dealings public. Okay. Como sannyasi, él trata de mantener todos sus tratados de política públicos. Yeah, but sometimes I do talk a little bit confidentially with in the political situation. Pero a veces hablo de manera confidencial sobre alguna situación política. Yeah, but I always require that there's a general discussion of what's going on. Pero siempre se requiere una discusión general de lo que está sucediendo. Yeah. So if there's some offense going on like that, we can always chant Hare Krishna. Entonces, si hay una ofensa que está ocurriendo así, siempre podemos cantar Hare Krishna. Yeah, we can always quote from the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam.
Siempre podemos citar del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam. Yeah, with all sincerity we can chant Hare Krishna. Con mucha sinceridad tenemos que cantar Hare Krishna. That's never wrong. Eso nunca va a estar mal. And then we see that, yeah, Krishna's conscious of what's happening. Entonces nosotros después podemos ver si Krishna es consciente de lo que está sucediendo. And he did make an adjustment. Y él en realidad hizo un ajuste. Yeah, and it was something that also, made things clear to the general devotees also. Y también eso va a ser claro para los devotos en general también. Yeah. And then, of course, Krishna may give us the intelligence to deal with the situation. Y luego, por supuesto, Krishna nos va a dar inteligencia para lidiar con la situación. When Prabhupada came to the United States, cuando Prabhupada llegó a los Estados Unidos, nobody was helping him. Sorry? No, nobody was helping him. Nadie lo estaba ayudando. From the Gaudiya Mat. De la Gaudiya Mat. Yeah. But one brahmachari liked Prabhupada and wanted to come. Pero un brahmachari, sorry, I lost that part. Yeah. He liked Prabhupada and wanted to come. A él le gustaba ir a Prabhupada y fue con él. No, he wanted to come. Sorry, your voice was cut. It's breaking. Yeah. He wanted to come. Él quería ir. Yeah. Guru Maharaj, no, it is too dangerous for brahmachari. Guru Maharaj dijo, es muy difícil, peligroso para un brahmachari. Yeah, Su Maharaj, hermano espiritual de Prabhupada. Okay. Sí, el maestro espiritual de Prabhupada. Yeah, then maybe like. De repente él se fue. Yeah, 12 años de desaparición, but 12 years after Prabhupada's disappearance, he wanted to come to America and preach. Él quería ir a América y predicar. And he said, Prabhupada wanted me to preach. Él dijo, Prabhupada quería que yo predique. Yeah, he wanted that. So you should let me go and preach freely in all of these ISKCON temples. Entonces usted me debe dejar ir a predicar libremente en todos los templos de ISKCON. Yeah, and he was also initiating guru by then also. Y él también era un guru iniciador en ISKCON. Yeah, so he was very disturbed. Entonces estaba muy perturbado. Yeah, they say. So they said, all right, you can preach in our temples except Srila Prabhupada as founder. Okay, tú puedes predicar en mis templos y puedes aceptar a Srila Prabhupada como fundador acharya. But he didn't want to do that. Pero él no quería hacer eso. Yeah. He started to come to our door with fennel seeds. Okay. Hello. Guru Maharaj, your voice is breaking now. I don't know if it's my connection, okay. But it's like right now we have class. It's really distorted. Okay. Thanks very much, Mataji. Someone. Yeah. Okay. Okay. Yeah. One man came to our door with boga. Yeah. Un hombre llegó a nuestra puerta con boga. Yeah. Okay. Fiddle. Say sonf hangibere. Okay. So it was a very difficult situation. Entonces era una situación muy difícil. And I came to the temple where he was staying. Yeah. Y yo llegué al templo donde él se estaba quedando. And Jagadish Maharaj was there. Y Jagadish Maharaj estaba ahí. Very senior devotee to me. Un devoto bastante mayor para mí. Yeah, GBC. Yeah. GBC. And Vipramukhi Maharaj was there. Yeah. Y Vipramukhi Maharaj también estaba ahí. And he was also senior to me. Yeah.
Él también era mayor para mí. And it was a big temple, maybe, 200 devotees or something. Yeah. Pero era un templo bastante grande, 200 devotos más o menos. And so they both said, "Oh, you should give class this morning. You should give class this morning." Entonces ambos dijeron, tú debes dar la clase esta mañana, tú debes dar la clase esta mañana. And maybe I had maybe 40 years old or something, Yeah. De repente yo tenía como 40 años o algo así. But then I understood what was happening. Yeah. Pero luego yo entendí lo que estaba ocurriendo. Because this sannyasi, Indian sannyasi, was there also. Yeah. Porque este sannyasi hindú también estaba ahí. And he wasn't being allowed to give class. Yeah. Y él no estaba permitido de dar clase. But he was right there in the audience. Pero él estaba justo ahí en la audiencia. Sitting next to Jagadish Maharaj, Chandramukha Swami. Yeah. Estaba justo al costado de Chandramukha Swami y el otro sannyasi. Yeah. So the Jagadish Maharaj. Chandramukha Swami. Chandramukha Swami. And now I understood why they didn't want to give class. Ahora entendí por qué ellos no querían dar la clase. Yeah, because it was offensive. Yeah. Yeah. Porque iba a ser ofensivo. Yeah. Okay. My friends. Mis amigos. Yeah. So I chanted Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Like that. Entonces yo canté Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Okay. Then I gave a class, not too long. Yeah. Y di una clase no muy grande. Yeah. And the sannyasi was staring at me, Y el sannyasi me estaba mirando, contemplando fijamente. Yeah. So after I gave the class, entonces después de que yo di la clase, then I said, "Does anybody have any comments or questions?" Yeah. Dije, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Maharaj, do you have any comments? Yeah. Maharaj, ¿usted tiene algún comentario? Yeah. So then he gave a very, very nice commentary on the verse. Yeah. Yeah. Entonces él dio un buen comentario acerca del verso. Maybe 10 minutes. Yeah. Yeah. Como 10 minutos. And everybody was happy. Y todos estaban felices. He was happy. Yeah. Él estaba feliz. So the GBC was happy. Like that. El GBC estaba feliz. Yeah. So that's how Krishna solves these problems. Entonces es así como Krishna resuelve estos problemas. Yeah, he chastises everybody, he corrects everybody, he rewards everybody. Él castiga a todos, él corrige a todos y él recompensa a todos. And everybody is happy, even about being chastised. Y todos están felices, incluso a los que los ha reprendido. Okay, so chant Hare Krishna, and Krishna gives good intelligence, and it's different in different situations. Entonces cante Hare Krishna y Krishna le va a dar la inteligencia y cada situación es diferente. Yeah, because sometimes, yes, there has to be public chastisement so that people know what happened. Porque a veces se tiene que hacer un castigo público para que la gente entienda qué es lo que ha ocurrido. Prabhupada says we should follow the Parasura Dharma Shastra. Prabhupada dice que nosotros debemos seguir el Parasura Dharma Shastra. It's in the purport where Bhishmadeva is instructing Yudhisthira. Está en el significado cuando Bhishmadeva está instruyendo a Yudhisthira. So this is exactly what Parashura says. Entonces esto es exactamente lo que Parashura dice. Things are so confused in the Kali Yuga. Las cosas están tan confundidas en el Kali Yuga. That I cannot possibly give you a solution to everything. Que no te puedo dar una solución para todo. But here are some general ideas for certain situations. Pero acá hay ideas generales para ciertas situaciones. Yeah. And then. Y luego. You can ask one sadhaka totally dedicated to spiritual life for solutions.
Luego tú le puedes preguntar a un sadhaka completamente dedicado a la vida espiritual por soluciones. Yeah, and this is a pure devotee. You can ask Prabhupada, how should we deal with this specific situation? Entonces esto es a un devoto puro, ¿no? Tú le puedes preguntar a Prabhupada cómo puedo lidiar con estas situaciones. Then Parashara says, Luego Parashara dice, if you haven't got such a person in the community, si no tienes una persona así en la comunidad, then a synod of 6 brahmanas can come to the same conclusions. Luego un senado de 6 brahmanas puede llegar a la misma conclusión. Yeah, so you should, this is my advice. Ese es mi consejo. Then you should ask 5 more good devotees. Le debes preguntar a 5 otros devotos, pero buenos devotos. Yeah, devota. Okay. Devoto o devota. Devotito, devotita, devotitita, perito. Okay. And then you'll understand, okay, this is what we should do. Y luego vas a entender, okay, esto es lo que yo debo hacer. Okay. He gives one situation. Yeah. Él dio una situación. In the town, the pueblo. En el pueblo. Yeah. The mayor was caught in an illicit relationship with the barber's wife. Okay, el alcalde fue encontrado en una situación ilícita con la esposa del barbero. Yeah, and barbero's low class person, you know. Yeah. Y el barbero es una persona de clase baja. It's a dirty occupation in some ways. Yeah. Es una ocupación, digamos, sucia. Okay, so we could translate this into ISKCON Santiago if you wanted to. Entonces lo puede traducir esto como en ISKCON Santiago si usted lo desea. Somebody could be the temple president. Alguien podría ser el presidente templo. I don't know who the barber's wife would be. I don't know to say. Y no sé quién sería la esposa del barbero. Yeah. Okay, so what should be his punishment? Entonces, ¿cuál debería ser su castigo? What do you think, Parasuram Avatar Das? What should be the mayor's punishment? Yeah. ¿Para el alcalde o para la esposa del barbero? Para ambos, porque es el alcalde, you know, well, es okay. Es inmediatamente estás llegando a los detalles. So right away you're coming to the details, okay? So Parashara says there's 3 things should be considered. Entonces Parashara dice que 3 cosas deben ser consideradas. What is their caste relationship? ¿Cuál es la relación de casta? Okay, so he's a Kshatriya, she's a Shudrani. Entonces él es un Kshatriya y es una Shudrani. So that's not so bad, you know. Entonces eso no es tan malo. Yeah, if the barber was having illicit relations with the mayor's wife, that would be more of a scandal, no? Okay, si el barbero hubiera estado en relaciones sexuales ilícitas con la esposa del alcalde, eso sí hubiera sido un escándalo. Es más, no? Yeah. Sí, más. Okay. Más. Okay, so it's okay. She's a Shudrani. She's fooling around with the mayor. Okay, not so bad. Okay, ella es una Shudrani y se estaba divirtiendo con el alcalde. Okay. Caste relationship. Yeah. Relación de casta. Okay. Then, was she willing or unwilling? Luego, ¿ella lo estaba deseando o no lo estaba deseando? Yeah, that's a big difference, no? Yeah. Es una gran diferencia, ¿no? So she was quite in favor of the pastime. Entonces ella estaba un poquito a favor del pasatiempo. Oh, you're not translating. You're adjusting. She was quite in favor of the pastime. Yeah. Uh-huh. Era mucho. Estaba un poco a favor del, bastante a favor del, del pasatiempo. Okay, yes. Translators have no gender. Yes. They're robots. Yes. Okay. So caste relationship, you know, people's desire, voluntude, and the final one was she protected by her family or not? Okay, y el último es si ella estaba protegida por su familia o no. And so people said no, her husband didn't give any concern what she was doing.
Entonces dijeron no, a su esposo no le importaba lo que ella estuviera haciendo. Yeah, her brothers, her husband, nobody was really taking care of her properly. Ni su hermano ni su esposo estaban cuidando de ella apropiadamente. Yeah. So as you can see, it's not such a very grievous crime, you know. Entonces no era un crimen, digamos, tan grave. Yeah, the alcalde was having some relation with a serving lady. Nobody was watching her, and she wanted to do it. El alcalde estaba teniendo relaciones con una persona del servicio y nadie lo estaba viendo. And she deseosa Ahí ella estaba deseosa de participar, sí. Yeah, abajo de la luna llena con su guitarra. Okay. Yeah. Vino. Okay. Yeah. So here's the punishment that Parasara recommends. Entonces aquí está el castigo que Parashura recomienda. So now we have to see if we agree with this. Yeah. Entonces vamos a ver si estamos de acuerdo con esto. Okay. The mayor should have his haircut, have his head shaved. Yeah. Okay, el alcalde debe raparse la cabeza. Yeah, with the urine of a donkey. Con la orina de un burro. Yeah, in a public assembly. En una asamblea pública. Yeah, it's like we take the temple president, you know. Es como si le pegáramos al presidente templo. Yeah, and we shave his head with donkey urine during the Sunday feast. Y durante la fiesta de domingo rapamos su cabeza con orina de burro. Yeah, and the barber's wife has to be present there, standing. Y la esposa del barbero tiene que estar ahí presente, parada. Yeah. So you can see it's very humiliating for a Kshatriya for this to happen, you know. Yeah. Entonces ustedes pueden ver que es bastante humillante para un Kshatriya que esto ocurra. Yeah. And of course the barber's wife is probably going to be turning red also, no? Embarrassed. Y si la esposa del barbero también se está poniendo colorada, está bastante avergonzada por esto, ¿no? Yeah, people are selling popcorn, everybody's coming to watch it. Yeah. La gente está vendiendo popcorn y está viniendo a ver. Yeah. Okay, so for a few days after that, the mayor wears a hat. Entonces, después de unos días, el alcalde se pone un gorro, un sombrero. And his head smells kind of funny. Y su cabeza huele un poco raro, gracioso. Yeah, and everybody's kind of smiling, you know. Yeah. Y todos están como sonriéndose. Okay, so do you think he's going to do it again? Entonces, ¿usted piensa que lo va a hacer otra vez? No. It's very unlikely. So this is Krishna's solution. This is Parasara. Different things have to be done. Sometimes, yes, there has to be a public display of chastisement. Entonces, esa es la forma en que Krishna castiga, ¿no? Sí, a veces puede haber un castigo público. Yeah. So that's all I can suggest, you know. Yeah. Eso es todo lo que puedo sugerir. Chant Hare Krishna, talk to nice devotees, and then make some proper plan. Canta Hare Krishna, habla con buenos devotos o devotas y tengo un plan. Yeah. Muchas gracias, Guru Maharaj. Okay. Bahu. Amara. Hola, la última pregunta. Okay, hoy día. Gurudev, reverencias, Hare Krishna. Bueno, hoy en el Ekadashi de hoy yo estaba leyendo algo que no sabía de Kartavirya Arjuna, que pudo apresar a Ravana. Entonces yo recuerdo haber escuchado esta historia hace muchísimos años, pero no sé dónde. Si usted, por favor, me podría informar dónde puedo encontrar esta historia de Kartavirya y Kartavirya Arjuna y cómo manifestaba sus brazos, todo. Por favor. No, I heard. I'm in the same situation you are. Yeah. Estoy en la misma situación en que está usted. Yeah, I've heard the story before. Yeah. Yo escuché la historia antes.
Yeah. But I don't remember details. Pero no recuerdo los detalles. Yeah. The stories that are in the Srimad Bhagavatam. Las historias en el Srimad Bhagavatam. They're in the 4 original Vedas. Están en los Vedas originales. They're in the different Puranas. Yeah. Están en los diferentes Puranas. Yeah. So the Bhagavatam is an extract. Entonces el Bhagavatam es un extracto. How you say anthology? Ontología. Yeah, to establish the ideas of Sukadeva Goswami. Para establecer las ideas de Sukadeva Goswami. Yeah. So this particular, there's an encyclopedia called the Puranic Encyclopedia. Entonces hay una enciclopedia llamada Encyclopedia Puranica. Enciclopedia Puránica, yes. Yeah, maybe more than one. De repente más de una. And they collect this. For example, they'll go to Kartavir Arjuna. Entonces de repente usted va a Kartavir Arjuna. And then they'll give you the citations from different Puranas where he's mentioned things like that. Yeah. Te dan diferentes citaciones, citas de los diferentes Puranas. Yeah. Different de persona, different de cosas, you know. And as I understood, Prabhupada used that. Yeah. Y como yo entendí, Prabhupada usa eso. Yeah, to get the biographies in the first canto. Para dar las biografías del primer canto. Yeah. Primero canto, segundo canto. De sus personalidades. Yeah. But that's all I know. Yeah. Y es todo lo que sé. Yeah, we should develop a very, very nice Vedic library in South America. Debemos desarrollar una muy buena biblioteca en Sudamérica, védica. Yes. Yeah. These things are available in English, but they should also be available in Spanish. Las cosas están disponibles en inglés, pero también deben estar disponibles en español. Yes. You can take, hemos tomar apoyo de Bernardo Nantes y la academia, ¿cómo se llama? Fundación de, ¿cómo es que? Fundación de algo. Bernardo Nantes. Vocación humana. Yeah. Sí. Tiene mucho a hacer. Inmediatamente cuando estamos aceptando, voy a hacer eso, voy a organizar esta biblioteca, voy a hacer esas cosas. Krishna está ayudando si Krishna quiere, ¿no? El jiva tiene sus deseos para servir a Krishna. Y también Krishna tiene sus deseos para el servicio de Krishna. Y Radharani, Gopis, Prabhupada, Vishnu, Chakravarti, Thakur. So entrando, okay, eso es bueno para mí. Yo puedo aceptar esta misión. ¿Cuál es mi misión? En afilando, próxima. Prabhupada que él ha ido aceptando este trabajo de traductor para Krishna, para muchos vidas, me parece. Posible Prabhupada es encarnación de Vyasa Puja, de Vyasa Deva. Posiblemente. Posible. Interesante. Yeah. Okay, so entonces pienso que vamos a continuar con el programa de Festival de Domingo, con un poco kirtan, y entonces vamos a ofrecer un gran fiesta al Señor Krishna. Muchas gracias, Mitravendra, Chandramukhi, todo el mundo. Krishna, 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 hey. 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 Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Krishna, 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 Pahiman. Rama Raghava, Rama Raghava,
Rama Raghava Rakshamam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Rakshamam. Krishna 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 Rakshamam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahiman. Krishna Bhagavan ki jai. Radharani ki jai. Jai Haribo. Ki jai. Jai Haribo. Gracias, Guru Maharaj. Hare Krishna. Bandhu, Guru Muchas Manjari, gracias. Vinda, Namachintamani, Sita Lalita, Shamakunda, Nandadas. Haribo. Haribo. Hare Krishna. Gracias, Guru Maharaj. Gracias, Guru Maharaj. Hare Krishna. Tus bendiciones. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Gracias, Guru Maharaj. Hanumatpresaka Swami Maharaj ki jai. 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 Gracias, mamá. Están todos mis hermanos Muchas espirituales. gracias, Ivonne. Todo ya está terminando. Hare Krishna. Gracias, Maharaj. Hanumatpresaka Swami Maharaj. ¿Qué? Jai. Ay. No se vayan nunca, por favor. Gracias, Maharaj. Por eso. Hare Krishna. Haribo. Haribol, Maharaj. Gracias. Guru Maharaj.